Good, dear student, regards. Ok, queridos estudiantes, saludos. Estamos aquí para mirar cómo se debe desarrollar la guía taller. Esta guía taller que tenemos aquí es la elaborada del primer periodo, que es la número 1. Este que tenemos aquí es el protocolo que se le va a enviar al Ministerio de Educación Nacional. Eso no se va a tocar para nada. Aquí tenemos ya en sí lo que se va a desarrollar. Tenemos tiempo de ejecución, 5 días, nombre del estudiante, date, esa fecha, general description, una descripción general, y aquí ya empezamos con la nuestro tema, adjective superlative en inglés. Esta lección tenemos adjetivos superlativos en inglés. Aquí los superlativos. ¿Qué son los superlativos? Los adjetivos superlativos son aquellas características que expresan con respeto a un grupo de personas, animales, lugares, cosas. Example, Annie is the tallest in the family. Annie es la más alta de la familia. O sea que al agregarle esta EST, estas 3 letras, que le agrega es la más, ¿sí? Porque solo con tall sería Annie es alta en la familia, ¿sí? Pero no tendría tanta lógica. Por eso al agregarle estas 3 letras dice es la más alta, ¿ok? También tenemos otras características, por ejemplo los terminados en Y. Example, happy, que traduce feliz a español. Tenemos the happy. Ya cuando le agregamos estas 4 letras I, E, S, T, ya no dice feliz, sino el más feliz. Lo mismo con funny. Funny es gracioso. Cuando le agregamos de funnies, o sea, le agregamos I, E, S, T, y además de eso le agregamos el artículo el, que en este caso se pronuncia de funnies, ya es el más gracioso. ¿Okay? Cuando tenemos adjetivo superlativo con una sola sílaba, tenemos que el adjetivo se le agrega el EST, ¿verdad? El ejemplo que teníamos ahí arriba, el de Anne. Tall, the tallest. Entonces, ¿qué es el más alto? Big, the biggest, el más grande. Aquí tenemos de 2 sílabas. The most, plus adjective. Entonces tenemos intelligent, the most intelligent, o sea, el más inteligente. Y tenemos también de los irregulares, los verbos irregulares, porque en este tenemos aquí good, que es bueno, entonces los vamos a convertir a the best, el mejor. Y aquí tenemos bad, que es malo, lo vamos a convertir a the worst, que es peor, el peor. Ahora también, aquí también tenemos los adjetivos comparativos. Aquí tenemos estos comparativos. El tema de ellos pues lo podemos dividir más fácil en 4 categorías. Igual que dividimos allá de una sola sílaba como big, cuando lo terminan en Y, igual como pasó con los superlativos, y cuando lo terminan en 2 o más sílabas. Tenemos también aquí otra forma, para que ustedes lo entiendan de una mejor manera, form positive, bad, form comparative, was, for superlative, the was. ¿Okay? Así tenemos muchos ejemplos para que ustedes pues, puedan entender de una manera. For example, she is the tallest in the class. Entonces ella traduce, ella es la más alta de la clase, en la clase. Entonces hasta aquí vamos a copiar en el cuaderno. ¿Bien? Hasta ahí vamos a consignar en nuestra libreta. Ya de aquí al Theory 1 vamos a realizarla aquí en el taller de forma física. ¿Okay? Entonces iniciamos, utiliza estas palabras correctas y guías de la traducción. Entonces aquí tenemos a the better and the more interesting.
Entonces aquí tenemos que buscar cuál es la más adecuada. Miren que hay dos palabras, entonces por ahí también nos podemos guiar buscando los adjetivos o superlativos. ¿Ok? Mire que aquí tenemos the largest, el más grande, el más largo, miremos de acuerdo a la oración y ahí la vamos a ubicar. En Activity 2 tenemos que elige la oración en español y pues elige la respuesta correcta. O sea que tenemos una respuesta en español, en este caso tenemos un libro es más costoso que una revista. ¿Cuál de estas dos opciones, which two options, pues es la más adecuada y esta es la correcta? ¿Okay? También en esta guía encontramos, como es una guía que está evaluando de forma integral, también queremos saber tus conceptos y aquí tú vas a escribir con tus propias palabras qué significado le das a adjetivo superlativo, adjetivo comparativo, cuál es la diferencia entre ellos, y aquí también vas a realizar un vocabulary de las palabras desconocidas. También vamos a seguir cuál es que la intención de la guía. Aquí encontramos la rúbrica, o sea, el peso evaluativo que tiene esta guía taller. Encontramos la autoevaluación, aquí tú vas a colocar tu concepto a través de cómo trabajaste tú en la guía, la recomendación y por último la meta de evaluación. Espero que este video te sirva y pues podamos mejorar el concepto de la educación virtual, que es buena si se sabe aplicar. Okay, bendiciones, que Dios te guarde grandemente y alguna duda pues escribes y estamos dispuestos a ayudar.